¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos hoy, muy contentos de volver a verlos, de volver a estar con ustedes compartiendo estas coordenadas del Tonalámatl, que son una gran filosofía de vida, son el camino para transitar por este espacio-tiempo. Y bueno, hoy estamos en el programa 241, es el Tonali 149, y estamos de fiesta porque este Tonali Chicuase Atl es ni más ni menos que el tonalversario del hijo de Rolando, y bueno, pues es un gran amigo y le tenemos mucho cariño. Entonces estamos de fiesta, Caltona que está de fiesta hoy. Y Así es. esta, entonces quiero darle la bienvenida a mis compañeros y saludarlos en esta mañana tan rica, tan sabrosa. Lino, ¿cómo estás? Feliz Hola, día. buenos días, gusto saludarlos, también muy feliz y contento y también celebrando y festejando. Excelente. Y el Tlacuilo que ya nos preparó las imágenes para esta coordenada Chicuase Atl. ¿Cómo estás, Tlacuilo? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Rolando. Aquí andamos ya listos para iniciar. Muy bien, listísimos Excelente. todos. Bueno, pues es muy temprano, pero es día de fiesta, así que con este pulque de fresa yo les saludo, porque además busqué que fuera del tono del rumbo. El mío está Sí, blanquito bueno, todavía, pero salud. bueno. Pues bueno, le cedo la palabra al Tlacuilo para que demos inicio a esta maravillosa lectura de Chicuase Atl. Perfecto, muchas gracias. Y gracias también a todos los que nos acompañan, como siempre, aquí a través de Facebook Live y que nos van a ver también en diferido después en Zoom. Bueno, pues vamos a iniciar como siempre ubicándonos en el contexto de la imagen de la trecena. Y ya, pues estamos casi llegando a la mitad, qué bárbaro, rapidísimo que se ha ido. Y bueno, pues nos encontramos en la sexta coordenada de esta trecena Sequetzpalin, uno lagartija, en el tonali Chicuaceatl, 6 agua. Volvemos al rumbo del oriente, al rumbo del Tlahuistlampa, y dentro del contexto del Tonalámatl del Borgia, ya hemos avanzado también hasta este punto, así que ya estamos muy cerquita de llegar al final de la tercera vuelta de 52 para posteriormente, como sabemos, volver al principio del Tonalámatl y comenzar la cuarta vuelta y pues ya cada vez más cerca pues ya muy entrados en la segunda mitad del Tonalpohualli y ya pues ya estaremos acercándonos cada vez más al final de esta vuelta. Todavía falta bastante, pero bueno, ya vamos mucho más allá de la mitad, así que hay que tomarlo en cuenta. Vamos a iniciar entonces describiendo a Chicuase Atl. Vamos a comenzar con el Atl, el agua, y que aquí lo vemos representado justamente a la manera en la que se representaba en la antigüedad, que es con un tentli, es esta parte amarilla que estamos viendo acá, que es nada menos que el recipiente o el lugar de donde mana el agua. El Tentlip, vamos a decir que son las orillas de los ríos o la orilla del lugar donde está contenida esa agua o el lugar donde está manando el agua. Entonces, y ahí lo vemos de manera muy elocuente, como si imaginamos que ese Tentlip es el nacimiento del agua. Bueno, pues el agua sale en chorro, en un chorro así de derecha a izquierda, sale y además tiene el ojo estelar, ese ojo que le otorga vida propia a este glifo. El agua, sabemos, se debe entender no como un recurso natural, como ahora lo estamos viendo en la actualidad, y el solo hecho de verlo como un recurso natural, pues ya es explotable y ya es algo que está ahí para que hagamos este negocio con él, ¿no? Lo cierto es que el agua es, tiene vida propia y el agua es la vida misma, porque es el elemento que nos permite, pues prácticamente nos permite vivir. Podemos vivir sin alimento varios días, incluso semanas, pero sin agua nos morimos en un par de días. Así que todo lo que tenga que ver con el agua alude a la vida misma. También el sistema del agua, que prácticamente si nos sentamos a pensarlo, el ciclo del agua es lo que permite las condiciones que crea el ambiente para que podamos habitar en este
lugar nosotros y todos los seres vivos. Si esto no existiera, si el ciclo del agua se interrumpiera o dejara de funcionar, pues sencillamente la vida se iría apagando poco a poco porque las condiciones ya no serían óptimas para la vida. Así que el agua es la vida misma. Atl es uno de los glifos más importantes. Me refiero al concepto del agua y la manera en la que se percibe. Vemos indicios en todas las grandes ciudades de la antigüedad que ahora visitamos como sitios arqueológicos. Bueno, pues en todas estas ciudades se ve el trazo, se ve la traza de lo importante que era el agua en esos lugares. El agua está por todos lados, en la iconografía, en el trazo de las ciudades. En muchos lugares está el agua presente. Yo siempre lo he dicho, y aquí lo hemos comentado un par de ocasiones, la civilización de Anáhuac es una civilización más acuática que cualquier otra cosa que hasta la fecha pues veo que nadie se lo concede. Sin embargo, yo cada vez que entre más investigo y entre más me meto en estos temas, siento que sí va por ahí la cuestión. El agua es la base de la civilización de la Anáhuac y también se puede ver en la forma en que la trataban, en el que la respetaban y en que la manejaban, porque definitivamente hacían uso del agua y la manejaban, la desviaban, había presas, había todo lo que existe actualmente, pero al parecer la civilización del México antiguo y todas las civilizaciones que habitaron este continente desde antes tenían un gran respeto por el agua y un conocimiento pleno de cómo manejarla sin necesidad de afectar el entorno a un grado como el que actualmente vemos que sucede en nuestras ciudades o en nuestra civilización moderna. Entonces, el agua, con toda su importancia y todas sus características como elemento, que es la fluidez, la adaptabilidad, la transparencia y sí, también la purificación, están presentes en este glifo, en esta coordenada. Y como siempre hemos mencionado, el equilibrio que existe entre las fuerzas de la naturaleza y el equilibrio al que se aludía a la hora de plasmar estas imágenes, está presente siempre. Y aquí tenemos a un glifo que es netamente acuático, pues qué más acuático que el agua, eh, acompañado de un numen que es ígneo, Xiuhtecutli, el señor del fuego, el señor turquesa, el señor de los ciclos. Es él quien está presidiendo y quien está eh, patrocinando en esta ocasión al glifo Atl. Agua y fuego, como siempre, en equilibrio. Y en la parte de arriba vemos precisamente a un Kali, una casa cerrada totalmente y de la cual mana humo, vapor. Este Kali, esta construcción, además está conectada a este flujo de agua que además tiene fuego el agua. Así que podemos intuir que lo que estamos viendo ahí es una especie de temazcal, un lugar donde confluyen el agua y el calor y el agua, el fuego y el agua, precisamente para generar estas condiciones específicas dentro de este Cali para provocar la emisión de vapor y lograr que ese hombre que está ahí dentro, ese hombrecito que está ahí agazapado y en posición fetal, pues tenga ese baño de vapor, ese temazcal. Junto también vemos al colotl, el escorpión, el alacrán, que es un animal que está muy, muy asociado al señor Xiuhtecutli y su aparición acá pues no es extraña porque también colotl representa al fuego y al calor. Desde el arranque de esta trecena ha estado muy presente el agua. Tuvimos en el primer tonali a Tlaloc como señor de la noche, en el segundo a Chalchitlico, en el tercero a Chalchitlico, el cuarto a Tlaloc. Y salvo el tonali del día de ayer, pero que tuvo otros atributos, pues hoy tenemos volvemos a llegar al agua. El agua vuelve a estar muy presente como elemento de vida que yo creo que es tan buen acompañante el agua como el mismo fuego, el mismo tono, el mismo calor, los dos son esenciales para la vida y están otra vez presentes, siempre en complemento, siempre en acción conjunta.
El agua, ese líquido que es el que nos da la posibilidad de la vida, ese líquido fantástico, porque ya estamos tan acostumbrados a verlo, pero es excepcional, es un líquido transparente, abundante, maravilloso, que nos da la vida que bebemos, ese líquido transparente es lo que nosotros bebemos y lo que nos constituye como seres mayoritariamente, junto con el TONA, hace posible que tengamos esta conciencia y seamos esta conciencia que existe para eh, hablar de todo lo que compone este plano y el otro en el que interactuamos. El agua, además de ser una sustancia esencial para la vida, es fluida, suele estar siempre en movimiento, nunca está quieta. De repente puede ser líquida y cuando es líquida, lo hemos platicado, se adapta a lo que sea necesario, ¿no? Siempre se adapta a la forma, aún fluyendo, fíjense nada más, sus dos cualidades, fluida y adaptada. O sea, ocupa el espacio que hay, pero fluye, fluye, fluye. Dos cualidades excepcionales para la vida. Siempre haciendo ese conjunto al lado de un lumen de fuego, y en este caso el señor más viejo de los señores, el señor Huehueteotl o Xutecutli, el señor de la turquesa, el señor del tiempo, el señor del calor y del fuego, está haciendo la combinación perfecta con el agua. Podríamos en cualquiera de las tres identidades de ambos, podemos hacer combinaciones estupendas. El fluir, el tiempo con Xutecutli y el fluir del agua, fíjense, la adaptabilidad, la antigüedad, em, eh, la, la fluidez total y el calor, todo está ahí. Para rematar la presencia de ese fuego, pues tenemos al uno de los nahuales favoritos de Xutecutli, que es el alacrán, el colotl, el transmisor del calor, el transmisor del fuego, que justamente aparece aquí en esta lámina recordándonos la gran importancia que tiene este ser para la antigüedad. Lo vemos aparecer en varias ocasiones en el Tonalámatl, al menos la tenemos aquí en la primera pensada, dos veces aparece, siempre en momentos estratégicos, este ser que además es pequeñito, ¿no? Pero en su dimensión, en su tamaño, en su mundo, en su territorio, es poderosísimo, es un ser poderosísimo, es como un león, es como un cuautli, es como un ocelot, así de poderoso en su mundo es. Tan poderoso es que si nos tira una rasguñadita con ese aguijón que tiene, con ese, nos acaba, por lo menos una buena fiebre sí nos pega, por lo menos un calor de Xutecutli sí nos transmite. Hemos platicado muchas veces acerca de esa presencia de nosotros en un Cali, que está aquí representada. El Cali como ese lugar en donde entramos a esa casa oscura, donde vamos a hacer una evocación directa del momento en el que estuvimos gestantes y esta imagen de Cali es la que más lo remarca. Incluso el personaje casi casi está en una posición fetal, recordándonos ese estado primigenio en el que en agua flotábamos y el calor que teníamos, la tibieza que sentíamos era nada más que el fuego de nuestras propias madres, ¿no? Siempre tenemos un reiterado énfasis, fíjense nada más, doblemente subrayado siempre, esta memoria antigua, esta memoria primigenia siempre nos piden volver a ella, a través del conejito que está dentro del vientre de la serpiente, a través de los oficios que se hacen dentro de un cali, a través del tecolotl que está viendo dentro de la casa oscura, y en este caso es el mismo ser humano el que está ahí metido otra vez en posición fetal, recordando, haciendo que su cuerpo también se adapte a esa posición y recuerde ese momento. Hemos estado destacando desde que comenzó esta trecena la importancia de recordar los sueños, porque en la medida en que nosotros seamos capaces de recordar esos sueños, aumenta nuestra interacción con ese otro mundo. En la medida en que anotamos esos sueños, estamos enviando un fuerte mensaje a lo que nosotros llamaríamos el subconsciente, pero que también podríamos decirle como Castañeda, el ser del ensueño, ese otro ser que va constantemente a Mictlán, le podemos mandar un mensaje claro y decirle, mira, es muy importante para mí tener esa conciencia dentro del sueño, sostener mi conciencia en el sueño y además recordar esos sueños. ¿Y cómo le vamos a decir a ese ser del ensueño esa importancia? Anotándolo, haciendo rituales, incluso sobre todo las acciones de autosacrificio.
muchas de esas acciones de autosacrificio, esas acciones de ritual que son importantes, sobre todo imagínense, ahora que tenemos reservada para el fin de trecena un gran acción de autosacrificio, esa acción de autosacrificio que hagamos funciona perfectamente y de hecho casi podemos utilizarla como un fin primordial, decir, vamos a comunicarnos con nosotros mismos, con ese ser profundo, con ese Tezcatlipoca que está ahí. Le voy a enviar un fuerte mensaje a través de este autosacrificio para decirle que quiero recordar mis sueños y que además quiero tener esa lucidez y sostener mi conciencia, ¿no? Si es una acción lo suficientemente fuerte, si es una acción que establezca una marca, seguramente nos ayudará a crecer en ese mundo y en esa conciencia. Entonces, tenemos todo eso que recordar y volver a ese plano. Y tenemos aquí para hacerlo esas dos esencias vitales, el agua en el que flotábamos, el calor que teníamos, el agua que compone nuestro cuerpo, el calor que nos da el tona que circula por nuestras venas y que hace posible la vida. Imagínense nada más en una sola imagen cuántas reflexiones puede haber acerca de agua, de fuego y de ese viaje al Temazcal, a esa casa de humo, en el cual también nosotros nos renovamos y salimos renovados como emergimos a la vida, a este plano, igual. Entonces, un signo agua que al combinarse hoy también con el número, ya hablaremos y profundizaremos en el número, nos habla de esa profundidad, nos habla una vez más y haremos énfasis de esa introspección tan necesaria para cerrar esta tercera vuelta por los 4 rumbos del Tonalama. Una coordenada muy interesante porque tenemos el agua que nos recuerda que nosotros en gran cantidad somos agua. Tenemos a Xutecutli, que es el inicio, el fuego que purifica, que también junto con el agua pues realizan esos procesos alquímicos que se pueden dar, si así lo queremos, en un temazcal, ¿no? Recordar que volvemos a ese principio para iniciar un nuevo camino, un nuevo proyecto, algo que querramos, o continuarlo, ¿no? Pero tonados, reforzados. El colot pues está ahí y ese cuando nos pica dicen que arde mucho, ¿no? Entonces yo por eso hoy me puse unos chiles porque también recordé, fíjense, son rojos así como la coordenada y el chile también cuando te lo comes y te pica tan intenso, también te purifica porque empieza a drenarte la nariz, empiezas, ¿no? Entonces también todo lo que genere ese calor, que le recuerde al cuerpo que está en ese proceso de renacer. Y bueno, pues el agua nos muestra en su ciclo en la tierra que hay un ritmo, que la naturaleza tiene un ritmo y ella fluye, camina, encuentra su paso. Es triste ver cuando el agua se estanca, ¿no? Porque no es su forma natural de estar. El agua siempre está caminando, siempre está avanzando, siempre está en ese ciclo constante, ¿no? De avanzar, retroceder, subir al cielo, volver a caer en la tierra. Entonces, además el agua tiene memoria y siempre está tratando de volver a donde estaba. Y eso me recuerda esa conciencia de unidad, ¿no? El hombre cuando empieza a poner categorías y a clasificar y a nombrar, empieza a separarse de esa unidad. Pero llega un momento en que tenemos que volver a esa unidad. ¿Y cómo? Pues recordando quiénes somos y como el agua, sí, retornando al lugar en donde nos generamos. Y bueno, sabemos que los ríos transitan la tierra y van al mar, ¿no? Y cuando llegan al mar, pues imagínense, se sorprenden de esa gran cantidad de agua que está ahí. El Semanáhuac está, por eso se llama Semanáhuac, porque tiene dos grandes mantos de agua que lo rodean. Tenemos de un lado, recordemos al Golfo de México, ¿no? Y que también tiene por ahí también es el mar del Caribe, y del otro lado, por el lado poniente, pues está el océano Pacífico, ¿no? Tenemos el Pacífico y el Atlántico, por decirlo así. Entonces, estamos rodeados de agua. Por eso esta tierra es tan rica y tan fértil. Y así nosotros nos debemos de sentir ricos, fértiles, listos para crear, para dar que nuestro cuerpo, siendo la tierra, sea un sustrato en donde las semillas germinen. Y hoy tenemos al agua y tenemos al calor. Entonces está ahí esa fuerza motriz de la naturaleza
para que se dé la fertilización de esas semillas que tengamos ahí todavía guardadas. Esta es la coordenada para hacerlo. Además, yo estoy muy contenta porque venimos, bueno, todavía no se termina, todavía está esa esa coordenada en donde tuvimos a Miyagual, esa gran planta del maguey, hablábamos del pulque, bebida tan sabrosa, pero también del maguey se obtienen otras bebidas muy ricas que nos permiten conectarnos con los seres sobrenaturales, digo yo, porque nos permiten sacar esos conejitos que no hemos conocido de nosotros mismos. Y bueno, estamos de fiesta, como les decía al inicio, pero también estamos en una doble fiesta porque es mi cumpleaños y miren, yo voy a brindar con todos los que me encuentre hoy. Ya me compré dos productos del mezcal, del maguey, el mezcal. Y son oaxaqueños porque yo soy oaxaqueña. Entonces, imagínense, vamos a tener una gran celebración. Eso que ni qué. Y bueno, también saben que recordaba y Se va a el poner bueno director, entonces. ah, sí, claro. El director es mexicano. Recordaba esa película llamada La forma del agua, que es muy bonita y hoy que tenemos esta coordenada agua, entendamos que nosotros en cada circunstancia de la vida tenemos que fluir, tenemos que ¿no? aprender a adaptarnos y aprender a sacar lo positivo de cada situación. Así como el agua, vamos a tomar la forma de la situación que esté para poder resolverla. Y si nos toca correr de manera intensa, como luego vemos esos ríos que corren y arrasan con todo, bueno, pues así. Y si vamos a hacer esa tranquilidad que inspire, que relaje a los demás, pues también. Hoy está presente el agua y nosotros somos agua. Entonces esa conexión con la naturaleza está, la tenemos. Y bueno, pues yo me encanta el agua. Yo nací cerca de un río, el gran río Papaloapan. Entonces, imagínense esta coordenada a mí y en mi cumpleaños, no, hombre, pues me viene de perlas. Y más adelante les quiero compartir otras lecturas, pero quiero antes de que eso sea, que veamos las otras imágenes que nos faltan. Porque miren, de la coordenada que termina esta, les escribí esto. Ayer me deslicé por el caracol y en el Mictlán, en compañía de Meyahual y Tlazolteotl, me reencontré. Hoy quiero tocar esa caracola porque sé que su sonido y el eco van a recordarme que yo puedo ser música, que puedo ser canción en los labios del tiempo. Y bueno, recordando que Xutecutli pues es también el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentir estoy hoy y se los comparto de corazón. Bueno, sigamos. Muchas gracias, Lili. Y ya habrá oportunidad de aventarnos esos mezcalitos. Muy bien, pues felicidades. Bien, vamos a pasar a analizar entonces el otro componente de la coordenada que es Chicuase, el número 6, que en contraste con el dinamismo y la fluidez del agua, el 6 nos propone una pausa y un reposo, más bien una revisión, ¿sí? Vamos a decirlo así, porque a lo mejor pausa nos suena como que vamos a detener todo, pues no, no, simplemente es una pausa estratégica dentro de todos nuestros procesos que estamos llevando a cabo, precisamente para poder evaluar y poder tomar aliento y poder continuar en este camino. Y el señor Mictlantecutli precisamente es el señor del numeral 6, el señor de Chicuase, el señor del Mictlán, el señor del silencio, del reposo, del lugar de la oscuridad, el lugar de los muertos. Entonces, Mictlantecutli está aquí presente a través del número 6, añadiendo todas esas cualidades que acabo de mencionar, que en lugar de contraponerse a lo que ya venimos diciendo, más bien se encuentra un equilibrio entre el dinamismo, la fluidez y la adaptabilidad del agua, también con esta capacidad para poder de repente hacer una pausa, evaluar, detenernos, repensar y continuar y seguir fluyendo sobre todo. El otro componente el otro acompañante, perdón, de este numeral, el numeral chicuase, es chicuatli, que hasta su nombre se parece al del número 6, por cierto. Chicuatli es la lechuza, esta preciosa ave cazadora
nocturna, pariente también del tecolotl, y que bueno, y al igual que el tecolotl, es un ave que caza de noche, tiene una vista privilegiada y tiene unas cualidades excepcionales precisamente para poder funcionar en el ámbito nocturno, ámbito, por cierto, que también alude al Mictlán, y que bueno, además de todo, tiene esta capacidad de, todos los búhos, las lechuzas, los tecolotes, tienen la capacidad, tiene una vista muy penetrante y muy poderosa, pero además tiene la capacidad de voltear la cabeza casi 180 grados, y eso también es una característica muy de esas aves. Bueno, pues este par de aves, el chicuatli y el tecolot, son las dos únicas aves que aparecen en los documentos, en los Amoshtin, y que nos miran directamente a nosotros. Nos ven directamente hacia el espectador, hacia el lector, hacia quien interpreta y revisa estos documentos. Así que esta cualidad de la cabeza y de la observación, además de ser una característica propia del animal, bueno, pues también es una característica que hay que tomar en cuenta como algo muy importante que está presente en el hecho de que estos animales nos ven de frente. Todas las demás aves que tenemos en el concierto de las 13 aves acompañantes de Tonatiuh y que representan cada una de ellas a los numerales, todas miran hacia un lado, miran hacia la dirección en la que va la lectura y como todos los elementos en los Amoshtin nos indican la dirección de lectura del documento. Bueno, Xicuatl y Tecolot son los únicos, repito, que nos miran de frente. Ningún otro animal, ningún otro ser, ningún otro de los personajes que vamos a ver a lo largo de todos estos documentos tiene esa característica de ver de frente. Y si nos ponemos más filosóficos, lo que la lechuza y el tecolote están viendo es más allá. No solamente están viendo en la oscuridad, sino que están viendo más allá porque nos están viendo a nosotros, ¿sí? A nosotros que ya ni siquiera somos parte de ese mundo en el que habitaron todas las personas que crearon estos preciosos documentos, pero nos siguen viendo después de siglos, después de milenios, nos siguen viendo directamente a quien ahora se atreve a acercarse a estos documentos. Bueno, pues ahí Tecolotl, Chicuatli, nos miran de frente, nos retan y nos indican que es posible tener una visión y una percepción más allá. ¿Cómo le llamas a esto? Que es la cuarta pared, creo, le dices. Ah, sí, romper la cuarta pared. Romper la cuarta pared, ¿no? Porque sí, sí es estremecedor ver que nos observa, efectivamente mostrando su visión hacia otro plano. Recordemos que el 6 es el número más relacionado con el Mictlán, con Mictlantecutli, con todo, porque está tanto en la sexta trecena, que es semiquistli, como el sexto signo, que es miquistli, todo el 6 siempre nos va a remitir, todos los sextos, lo que está por 6, 6 veces aparece Mictlantecutli en el Tonalámatl, en fin, siempre el 6, el 6, el 6, así que un número relacionado. Pero en este caso tenemos ese doble énfasis, porque además tenemos el 6 y tenemos como señor de la noche a Mictlantecutli, así que tenemos un doble Mictlantecutli, una doble visita a la zona del silencio, a la zona de los muertos, a la zona esa a la que alguna vez iremos y ya no volveremos nunca, pero también a la que vamos y vamos y vamos todos los días y que a veces no traemos ese recuerdo con nosotros de cómo fuimos, cómo pudimos ir. Leía unas, bueno, no leía, casualmente ahorita que estamos hablando de mi hijo, el otro día, pues siempre que viene mi hijo nos gusta ponernos a leer, nos leemos pasajes, y justamente él me estaba leyendo un pasaje de Alejandro Jodorowsky, maravilloso, donde dice, nunca, me gusta esa coincidencia, esa tonalcidencia que estamos teniendo directa con Jodorowsky, porque dice Jodorowsky, siempre estamos acostumbrados a decir tuve un sueño, pero nunca nos hemos acostumbrado a decir fui a un sueño tal, fui a un sueño. Y así, fíjense, me gusta más esa relación, fui a Mictlán. Y en este caso, ese Mictlán fue un lugar de determinadas características, de determinados olores. Últimamente yo he estado tratando de ejercitar la memoria a través de olores, de tratar de ver si es posible recordar un olor. Y me pasó una cosa excepcional, excepcional en la vida.
Estaba buscando una toalla y entonces saqué una caja donde tenía un montón de cosas, sobre todo ropa de cama y eso, pero que era ropa que tomé de la casa de mi mamá cuando mi mamá falleció. Y cuando saqué esa ropa de ahí, una de las que estaba más al fondo y más envuelta, aún traía el olor de la casa de mi mamá, que al final me evocó inmediatamente el olor de la casa de mi infancia. El mismo olor, pues obviamente el olor que mi mamá tenía en su casa y sus cosas, era el olor de la infancia y estaba presente ahí. Y fue tan sorprendente tener ese contacto con esa memoria antigua, ¿no? A través de un sentido distinto completamente, a través del olfato, a través del olor. Y han sido muchas experiencias así que he tratado de recrear olores, cosas que recuerdo por sus olores, y creo que es un buen ejercicio para entrar en contacto con toda la memoria, que al final creo que tiene mucho que ver con esa exploración del Mictlan. Al Mictlan vamos a buscar información acerca de nosotros mismos que se puede haber disipado a lo largo del tiempo, a lo largo de muchas cosas que han estado pasando desde que llegamos a este plano, cosas que nos han dicho, cosas que a lo mejor pudieron habernos dicho incluso acerca de nosotros mismos y que pudieron haber distorsionado nuestra percepción de quiénes somos, ¿no? Por eso el espejo es importante, el tonalama también siendo el espejo es importante para que podamos recobrar eso que nosotros somos, identificar todo lo que somos, lo que tenemos, lo que ya no queremos, lo que hay que potenciar en cada uno de nosotros, todo eso. Entonces, hoy al tener por doble partida la presencia de Mictlantecutli, es muy auspicioso, nos hace pensar en la posibilidad de ir a esa exploración de una manera eficiente, de una manera fluida, porque además eh, tenemos la presencia de Atl y recordemos que también se habla en Mictlan de la presencia de ese gran río, de ese enorme río que había que cruzar para llegar a Mictlan, ¿no? O sea, el agua también está presente ahí. Y también creo que para poder identificar todas esas cuestiones que vamos a buscar, pues tenemos al Señor más antiguo de todos, al papá de todos nosotros, que es el fuego, que es Xiuhtecutli. También a él lo tenemos en dos funciones esenciales, en tres diría yo, el propio calor de nosotros, la tea, la gran antorcha que nos va a guiar para caminar por Mictlan en ese reino de oscuridad, vamos a caminar con esa tea de Xiuhtecutli, pero también tenemos ese fuego que está presente incluso en esta imagen del Señor de la Noche, a través de ese cruce de caminos que tiene un atado de leños y otro atado ahí al lado, y otro atado más ahí al lado, y un bulto nos indica muy bien que ese fuego que podemos hacer, ese fuego que nuestros antiguos utilizaban para indicar la purificación, la limpieza y el comienzo de una nueva etapa, de una nueva circunstancia. Todo eso entonces nos inspira, nos motiva en esta combinación excepcional. Y bueno, ya nada más para rematar la idea y el concepto y hablar un poco de mi propia afinidad personal a este tonali, pues está obviamente que es el tonali de mi hijo, una de las personas que tengo la fortuna de decir que además de ser mi hijo, es una de las personas más cercanas de mi propia vida, ¿no? Una persona con la que él, a pesar de que hoy ya es un adulto, de que ya es una persona mayor y que pues ya tiene su propia vida y sus propias relaciones humanas, su propio mundo, su propio trabajo, todo lo que hace, tenemos la oportunidad y el gusto y las ganas de andar buscando ocasión para reunirnos, por lo menos nos vemos una vez a la semana y compartir. Y mucho de eso que compartimos, puedo tener también la dicha de decir que se da desplegando esta maravilla y poniéndonos a ver. Ayer estábamos viendo y admirando precisamente esos trazos maravillosos del Tlacuilo Gerardo y asombrándonos y fascinándonos de su maravilla. Él que también es un gran admirador, amigo y sobre todo lo reconoce como una gran influencia en su vida del Tlacuilo Gerardo, que tengo ese privilegio de que ha Gracias. sido parte de su influencia positiva en la vida, pues me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes compartiendo esto y además compartirles otra cosa, algo que hemos visto nosotros como con este llevar la cuenta del Tonalpohualli,
Es que tenemos las coincidencias esas de signo, ¿no? Nos ha tocado estar ahí en grupo y decir, está el papá, la hija, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy Zipacli y la hija. Ah, a ver, la mamá, también sácame el mío. ¿Y tú qué eres? También Zipacli. Y la abuelita, Zipacli. Y de repente nos damos cuenta que en una familia todos van en el mismo signo. Bueno, pues en mi caso, mi hijo es Atl, yo soy Atl. Pero además en esta trecena específica, ya lo había yo mencionado, otro de nosotros, o sea, mi hermano, es también de esta trecena. Él es Coatl, que si no es agua, es algo muy cercano a agua porque tiene a Chalchitlicue y además el fluir del líquido precioso que es el agua. Entonces, todo esto, fíjense nada más, cuando nos acercamos, comenzamos a encontrar que toda esta información que está aquí guardada en esta maravilla comienza también a enseñarnos unas correlaciones del mundo que antes no veíamos y que estaban ahí, pero en la inconsciencia. ¿No? Simplemente por eso, ¿no? Porque platicando alguna vez con César Morlán, en una sesión, ¿se acuerdan? Y hablábamos de los días, ¿no? Y yo veía, bueno, pues nada más imagínense, también de mi hijo en cuanto a coordenada solar, pues lo tengo, él es del 26 de julio a las 11:45 de la noche, ya casi el 27, yo soy del 27, ¿no? Entonces, a la hora que empezamos a encontrar esas numeraciones, nos hace todavía más conscientes del ir del tiempo y de nuestros propios ciclos, que los ciclos se van empatando entre nosotros, ¿no? El ciclo del agua de los 20 relacionados con el Atlas, nos empató a mi hijo y a mí, pero también los ciclos solares. Entonces es muy bueno que profundicemos en el conocimiento de esta herramienta valiosísima para también acercarnos a los demás y ver todo lo que cada uno tiene que en relación con esos seres que nos dieron vida, que nos dieron existencia y están presentes aquí en este plano con nosotros, ¿no? Compartimos un montón de cosas con todos los demás, pero lo importante es también dedicarle tiempo e interés y sobre todo estudio a este conocimiento para poder afinar mucho más todas estas datos tan importantes y sobre todo precisos que nos da el Tonalama, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por eso sí estoy también de celebración, así que al rato compartiremos también de ese mezcal un poquito para que festejemos y mucho pulque por aquí en estas tierras donde estamos, mucho pulque para poder festejar con ustedes y festejar a la familia Caltonac que estamos aquí y también a ese otro hijo de esta familia Caltonac, de este trío de Caltonac, que también pues es mi hijo. Excelente. Ahorita que decías del agua, pues sí, fíjate, tú tienes muy presente en tu familia. Y bueno, pues sí, el agua está dentro de nosotros, ¿no? Está por encima de nosotros, está en las nubes, está en subterráneo, en esos grandes yacimientos de agua, en los cenotes, que eran los cenotes sagrados, ¿no? El agua nos rodea y pienso que está hasta en los alimentos que nos comemos y está en todos lados que a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida percibir esa agua y darle su importancia y respetarla y sacralizarla, porque eso creo que se nos va olvidando. Y de una vez escuché a tu hermano decir, el agua pues no se pierde, no desaparece, está por ahí en algún lado, pero está aquí en el planeta, ¿no? Entonces, pues vamos a cuidar esa agua que estamos viendo y a respetarla, a hacer Sí, sí. con ella, a hacernos uno, porque nosotros somos en gran cantidad, en gran porcentaje somos agua. Y también recordaba ahorita que hablábamos que está el fuego y que está el agua, ese mito cuando cae el primer sol y se funde, ¿no? Es un líquido así dorado que cae en el mar, en el agua. Y lo recordé porque encontré un relato pensando en que estamos en una trecena en donde está muy fuerte la influencia de Tezcatlipoca, ese espejo humeante. Y fíjense que, y hablando de Jodorowsky, que también en su libro, perdón, La vida es un cuento, tiene un relato que me parece interesante, a ver qué les detona a ustedes y si podemos unirlo con estas ideas de Tezcatlipoca como espejo humeante, la necesidad que hay. Me da mucho gusto escuchar que tú te reúnes con tu hijo, ¿no? Que a pesar de la diferencia de edades, a pesar de que es tu hijo, sí han podido tener abierto ese canal de comunicación. Yo veo tristemente con los jóvenes que atiendo en la escuela que muchos jóvenes están solos, no tienen esa oportunidad de encontrarse con sus padres, de platicar,
de contarles cómo se sienten. Y hoy precisamente un joven bueno, hoy recordé a ese joven porque él le estoy dando asesorías para que pase su examen. Y ahora que he estado socializando más de cerca con él, en esta semana que pasó, me di cuenta que él está muy solo y ya decidió pues hacerse cargo de él mismo y olvidarse que está ahí con sus papás porque no lo atienden, no lo escuchan. Y sí me dio mucho sentimiento. Y bueno, y encontré este relato porque este relato termina diciendo que los padres van a encontrar un cuerpo vacío. Y yo digo, ese joven cuando sus padres lo busquen, si es que se llega a dar el momento, quién sabe si él esté en la disposición de querer compartir con ellos, ¿no? Y cuánto se habrán perdido ambos, tanto los padres como el hijo. Entonces me da mucho gusto escuchar que tú sí tienes esa comunicación con tu hijo. Yo también la busco y la tengo con los míos, y entonces me da mucho gusto que seamos cada vez más los que estemos en comunicación y en diálogo. Y bueno, se llama así, Solo en la noche. Dice, plic, plic, plic. El espejo que se deshacía goteando no lo dejaba dormir. Estaba solo en la casa. Sus padres se habían ido al cine. Plic, plic, plic. Esas lágrimas viscosas rodaban por el suelo y venían a pegarse en las patas de su cama. Cada una de ellas reflejaba el rostro de un niño aterrado. Plic, plic, plic. Los tenedores, los cuchillos, las cucharas, las ollas de aluminio, todos los objetos plateados comenzaron a gotear. Miles de caras torcidas que sumándose a las otras llegaban a lamer sus sábanas. Plic, plic, plic. La pieza se estremeció. Sin verla, supo que la luna se disolvía. Sus gotas, una tras otra, estaban cayendo como elefantes blandos sobre el techo. Brum, brum, brum. El alma poco a poco se le fue escurriendo. Plic, plic, plic. Cuando llegaron los padres, encontraron en la pequeña cama un cuerpo vacío. Bueno, pues hagamos conciencia, ¿no? Que no, que no se nos vaya el tiempo. Ixtecutli representa también el tiempo, que no pase un día sin que sepamos aprovecharlo y sobre todo acercarnos a nuestros seres queridos. No importa que estén lejos o cerca donde estén, evocarlos con un pensamiento, echarles una llamadita, escribirles un mensaje. Hoy estamos en la era en que nos podemos comunicar de muchas formas, entonces hagámoslo, comuniquémoslo, ¿no? Ese cariño vamos a decirlo y vamos a darlo y vamos a mostrarlo. Gracias, Lili. Muy bien, vamos a continuar comentando simplemente porque ya lo dijimos, que Mictlantecutli está hoy doble. Aparece, su influencia está en dos momentos, como señor del numeral y como señor de la noche, en este conteo de 9, que por cierto ya llegó a la mitad, porque Mictlantecutli es el 5, es la bisagra del número 9, es la bisagra del, este, del conteo de 9 que se llama los Yowaltecuptin o los señores de la noche. Vamos a pasar ahora a las imágenes de pronóstico, precisamente para poder redondear los comentarios y las ideas que vienen directamente de la interpretación de Chicuase Atl. Vemos en la parte de abajo una extraordinaria representación de un cerro que además está como dividido a la mitad, por cierto, como si fuera una parte que cubre la otra, y la parte de abajo, digamos la parte interna, es de color azul, del color de la turquesa. Hoy que estamos en una coordenada de agua, bueno, pues podemos decir que ese color y esa textura precisamente es el color de la turquesa, porque la turquesa, el chalchihuitl, también alude a las gotas de agua, porque las joyas, ¿sí? Lo más precioso que existe, la joya más preciada, es precisamente el agua. En la parte de arriba, además,
tenemos, bueno, y decir, la parte de arriba en este cerro está de color amarillo, como si fuera como si el agua estuviera por dentro y por fuera estuviera la tierra o lo seco. Es muy interesante esta imagen. Y vemos que de la parte de adentro, la parte acuática, la parte azul, surge precisamente, hay un gran círculo de color dorado, ¿sí? También en la parte de arriba, pero además tiene sendos brillos, adornados además con colgantes de joyas y con flores. Este cerro, entonces, podríamos decir que es un cerro que tiene agua por dentro y que es un cerro que permite justamente, es una tierra que permite justamente el crecimiento de esta frondosa y esplendorosa planta de maíz que corona esta escena. En una planta de maíz que lo vemos ahí prácticamente como la corona de ese montículo, y que además ya floreó y ya tiene mazorcas por todos lados, ¿no? Vemos ahí 6 mazorcas de diversos colores, personificadas como siempre con sus ojitos y sus bocas, dándole un aspecto pues antropomorfizado o por lo menos animado, al igual que todos los elementos que vemos aquí en los Tonalámatz. eh, Muchas cosas que nosotros consideramos que son inanimadas o inertes, sabemos que tienen vida, y representaban los antiguos mexicanos precisamente con estas cualidades que le otorgaban en los dibujos. Precisamente nos transmitían que pues también las mazorcas obviamente son un producto y un ser vivo, ¿sí? Producto de ese cultivo del maíz. Además, recordemos que el ser humano está perfectamente imbricado y simbiotizado con el maíz, no solamente porque la alimentación del planeta en cierta medida depende de esta extraordinaria planta, sino que además en algunas de los mitos en la antigüedad, el nacimiento del hombre y del maíz prácticamente son el mismo. Incluso en el área maya se dice que el hombre actual fue creado de masa de maíz. De muchas maneras se alude a la relación tan estrecha entre el maíz y el ser humano, ¿sí? Particularmente de esta parte del mundo. En la parte de arriba vemos a un hombre desnudo, con un tocado muy especial, un tocado que corresponde, al parecer, a las tradiciones otomí, pero que además tiene los colores y los adornos del señor Tlaloc. Este hombre pareciera estar emergiendo de esa casa, ¿sí? Como si estuviera rompiendo, como si se hubiera hecho grandote, pum, y hubiera roto esa casa, ese templo en donde él estaba contenido. Recordemos que la casa y el templo, pues son estos lugares de resguardo, estos lugares de recogimiento, de seguridad y también de confort, y que en algunas ocasiones, bueno, pues el hecho de que la casa esté representada aquí y se esté derrumbando y se esté quemando, se esté incendiando, alude a que ese confort y ese resguardo que teníamos en ese templo, en esa casa, ya no es más, porque el hombre mismo provocó su derrumbamiento. Vale la pena decir que este hombre además está cruzado de brazos, no se ve que esté angustiado, no se ve que esté eh, no hay ningún indicio de que este hombre esté temiendo por ese suceso que está ahí pues, representado, sino todo lo contrario. Él es parte de ese proceso de destrucción y derrumbamiento de ese Cali, de esa casa. Entonces, como siempre lo hemos dicho, hay varias escenas en este Tonalámatz que nos aluden a este tipo de acciones, en las que el hombre mismo, de manera consciente y de manera premeditada y a lo mejor hasta calculada, lleva a cabo esa destrucción precisamente para obligarse a moverse del lugar y a cambiar de estado. Entonces tenemos esta idea en la parte baja de la fertilidad y del crecimiento del maíz, en un día que tiene todo que ver con la fertilidad que nos viene del agua, y el crecimiento y el cultivo de esta planta, que insisto, está muy, muy relacionada con el ser humano, sobre todo con el ser humano de Mesoamérica y prácticamente de todo el continente, porque el maíz proviene de este continente y es uno de los grandes regalos que ha dado a la humanidad. Y en la parte de arriba vemos una escena en la que el hombre deliberadamente cambia su estado, rompe con lo que hay, con lo que tiene, precisamente para obligarse
a cambiar de rumbo, a cambiar de planes, a cambiar de vida, a cambiar su status quo para poder seguir evolucionando. La imagen inferior nos hace pensar en el agua que está almacenada dentro de las montañas y que fluye a través de los manantiales, de los nacimientos de agua, que son los lugares más bonitos que puedan existir, donde más podemos detectar la belleza del mundo. Creo que es precisamente en un nacimiento de agua. A mí me ha tocado ver algunos hermosísimos aquí en la zona del Popocatépetl, precisamente que son venas del Popocatépetl, que está, es agua que está dentro de la montaña y que fluye a través de él como si fueran sus venas y sale cristalina y con ese sabor que le decimos el agua bronca, agua viva, agua que conduce la vida 100%, ¿no? No quiere decir que el garrafón sea menos agua, pero esa agua en su estado natural sí tiene un poder, imagínense, venir de la entraña y de la vena del Popocatépetl, es muy, muy fuerte, y que también es algo que está representado a través del signo Atl, precisamente, que tiene ese temple y ese labio de piedra a través del cual, que siempre es así, ¿eh? Siempre es así, siempre hay piedritas, roca, y de la roca sale el agua, ¿no? Conduce el agua. Entonces tenemos esa agua que está dentro de la montaña y que es precisamente la que da la vida, la que da la abundancia. Está coronado cada uno de estos niveles, el agua, la tierra y la planta frondosa y abundante de maíz, con el Teocuitlacómatl, con ese círculo dorado que nos hace dar su valía. Pero el agua además tiene un chalchihuite, porque es la base, porque es la que permite todo lo demás que estén, todas esas mazorcas de colores que representan también a las distintas aspectos de la humanidad, de los seres humanos, que podemos ser completamente diversos, pero todos somos juntos. Nos sentimos disociados siempre, decimos, no, pues es que los franceses y no, que los argentinos y los chilenos y los norteamericanos, no, señores, eso nada más son divisiones políticas. El ser humano se parece más a esa planta que está ahí, donde todos tenemos la misma raíz, donde todos compartimos el mismo árbol. Eso somos en la humanidad. Y también esto que está representando el tener flores y el tener todo eso, pues obviamente nos está dando florecimiento. Eso que busca precisamente el Tonalámatl. La libertad en el Tonalámatl se entiende como el florecimiento. No es libertad para decir, ah, sí, mi libertad consiste en que me voy a tirar en la cama todo el día y nada me va a importar. Mi libertad consiste en que me voy a amputar una parte del cuerpo. No, 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 no. La libertad de la náhuatl es un concepto totalmente diferente. Es la posibilidad de depurarnos, la posibilidad de desarrollarnos, de ir encontrando nuestro propio rostro ante el espejo y que ese rostro se vaya depurando, se vaya puliendo y vaya siempre creciendo y desarrollándose tal y como lo muestra la imagen de arriba, por supuesto, ese ser que está emergiendo del Cali. Recordemos, hoy tenemos el Cali también en la imagen de signo, donde estamos viendo justamente al personaje que está ahí dentro del Cali en posición fetal, haciendo esa evocación de gestación. Entramos al Cali, a la casa oscura, precisamente para buscarnos, para explorar, para regresar a ese momento primigenio y recobrar la esencia de nuestra conciencia. Y una vez que la tenemos, ¡pum!, como dice Gerardo, rompemos ese Cali. Y si se dan cuenta, están saliendo las llamas, porque parte del ritual, cosa que está demostrado que también hacían los antiguos habitantes de estas tierras, eran quemar los cáliz y vámonos a otro lugar. Se acabó Teotihuacán. Sí, Teotihuacán ha sido la ciudad más maravillosa de la náhuatl. Sí, habrá sido una obra maestra de la arquitectura, donde abundaba el agua, donde abundaba la belleza en todos sus aspectos, pero llegó el día en que también sus habitantes, después de un ciclo, dijeron, se acabó. Y entonces le prendieron fuego a los cáliz, destruyeron las estatuas, las sepultaron bajo la tierra, los convirtieron en cerros, se la devolvieron a Tlaltecutli y vámonos a fundar otras ciudades. No es que se extinguieron por un desastre ecológico, se extinguieron por las guerras. Hombre, esas son explicaciones que vienen de otra parte. Aquí la evidencia nos da a entender que en realidad lo que hacían era moverse, simplemente decir, ¿sabe qué? Aquí se ven, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa, vamos a hacer otra vida, vamos a fundar otros, porque el que no, como decíamos, si el agua se detiene, se llena, se empieza a llenar de microorganismos, comienza a albergar vida que por lo menos para nosotros
no es adecuada, que es parte de lo que también es un ciclo, pero el agua además al tarde o temprano con el sol se va a evaporar y se va a convertir en nube y va a pasarse a otra parte. Así que el agua está en constante movimiento y el fuego lo tenemos nosotros hoy con el agua, el fluir, tenemos también el fuego para hacer esa purificación que estamos viendo ahí. Porque déjenme decirles, hay una conexión directa de este doble Mictlantecutli con la imagen de Trecena. En la imagen de Trecena tenemos al propio señor Tezcatlipoca aquí bellamente a mis espaldas y que lo tenemos ahí muy bien representado en la Trecena, armado como siempre, todo un guerrero en la cueva oscura, encima de la cueva, fíjense, él está encima, en la cima de la montaña, y frente a él está una advocación de él mismo, pero está muerto. Él mismo se está viendo a sí mismo muerto. Que cuando ampliamos este concepto podemos entender que probablemente finó, pero no finó, no muere, está en el Mictlán, está en el ensueño, está en un estado de reposo como ese Mictlán. Entonces, por eso es que cobra más fuerza todavía Mictlantecutli con su doble presencia hoy, porque está el mismo Tezcatlipoca visitando Mictlán y fíjense, es tan poderoso a través de esa acción, de esa interacción con Mictlán, que el mismo Tezcatlipoca a sí mismo le está tirando una lanza y ni siquiera le puede hacer daño. La lanza se parte porque es poderoso estando en Mictlán. Entonces, también es ese florecimiento que estamos viendo aquí, ese resurgir que estamos viendo en la imagen superior, lo vamos a tener a través de esa introspección. Y como ya lo mencionábamos, tenemos el fluir del agua, podemos ir y fluir como ese río que hay en Mictlán y que hay que cruzar, podemos fluir hacia Mictlán y además podemos llevar la antorcha y el fuego purificador para poder precisamente florecer como aprovechar el agua, aprovechar la tierra y florecer en todas las posibilidades que hay en nosotros como representa esta planta y emerger constantemente, porque recordemos que cada 52 tonalis vamos a regresar siempre a estas escenas de emerger, siempre vamos a estar en constante oportunidad. No es una vez que resurgí, no, es por lo menos en un Todalpowali vamos a pasar 5 veces por aquí. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades y cuando ya vamos conociendo bien cómo funcionan estos procesos, prepararla para que cuando lleguemos aquí cada vez sea más efectivo. Ahorita que estaba viendo estas dos imágenes mánticas y que escuchaba la descripción que han hecho ambos y veía el signo Atl en medio, me imaginé como que esa superficie de agua fuera lo que refleja, ¿no? Y entonces, fíjate, tenemos abajo al monte sagrado con todos sus elementos, ¿no? Porque está el agua ahí resguardada. Pensé en el mito, en esa cueva en la que nace Sinteot, según el mito, y de las partes de su cuerpo, porque él inmediatamente que nace se mete en la tierra y entonces de las partes de su cuerpo surgen diferentes plantas que son el sustento y dice que de sus dientes el maíz, ¿no? Bueno, así cuenta el mito. Y acá vemos esa montaña, ese monte sagrado, esa agua que contiene y de ahí emerge esa gran planta que es el maíz, el sustento y de diferentes colores y muy precioso y hermoso. Y arriba vemos ese Cali, que también sería ese monte sagrado, ¿no? Esa representación del monte sagrado que el hombre hace para sí, ese Cali. Y ahí de ese Cali surge, emerge también ese hombre, tal cual pasa abajo, ¿no? Que emerge la planta de maíz, emerge ese hombre. Y ese hombre, pues, de qué se alimenta? Del mismo maíz. Entonces ahí están las imágenes recordándonos la lectura que estamos haciendo de esta coordenada. Hoy con todos los elementos presentes, pienso que la naturaleza está bañándose de luz, de calor, ¿no? Las olas rugientes se han calmado para muchos, otros han estado en esa paz que da estar cerca del agua, ¿no? Y si hubo nubes oscuras, bueno, pues ya se han disipado, porque recordemos que el calor, el fuego viene a purificar y el agua también. Entonces, creo que estamos ante grandes secretos y los podemos ver con esos ojos grandes de la lechuza y bueno, en la coordenada que termina teníamos en la imagen mántica al tecolot, ¿no? Parado ahí en la montaña. Entonces, bueno, Xutecutli ha de fundir todo el pasado triste de nuestra alma para que
nuestro renacer sea así grandioso, para que las esperanzas vuelvan a poblar, a habitar nuestro corazón, porque finalmente cada uno de nosotros somos o representamos a esa gran humanidad. Entonces, estamos en ese, asumirnos en esta coordenada como esa agua que vivifica. Entonces vamos a decir Nejni y Chicuase Ati. Yo soy 6 agua. Luego entonces, soy lo que vivifica, soy la abundancia, soy la presencia consciente. Yo soy el agua que entrelazada con el fuego del espíritu genera ese atlachinoli que representa la fuerza, el movimiento, la vida. Y bueno, pues yo estoy renaciendo hoy a mis 51 vueltas al sol y estoy muy contenta. Fíjense que me emociona llegar a los 51, pero más me emociona pensar que ya voy a estar en el camino de llegar a los 52 y quiero que sea así un atado de años. Y bueno, pues aquí estamos compartiendo la alegría de estar en este espacio-tiempo, compartiendo esta gran filosofía de vida y de aprender tanto y cada vez más de todo eso que nos detonan las imágenes que, como has dicho, con mucho talento, con mucho, mm, pues mucha creatividad y mucho amor, yo digo, genera el tlacuilo para todos nosotros. Pues un placer de verdad compartir con el equipo de Caltona que somos nosotros y con todos los que nos escuchan y nos comparten a veces pues todo lo que también se les genera a ellos, ¿no? Que esa es la intención, hacer comunidad, hacer una gran comunidad y transformar este México tan lindo y hermoso que pisamos. Así es, Lili. Gracias por el conjuro. Efectivamente, vamos a aprovechar las cualidades del agua y bueno, qué bueno, me da mucho gusto saber que ya pronto vas a estar haciendo tu propio atado de años, Pili, dentro de muy poco tiempo, un año todavía falta, pero bueno, ya estás muy cerca. Y ya estamos, yo también ya, creo que los tres andamos ya muy cerca de pegarle el Pili. Así que bueno, pues estas son las reflexiones que nos detonan las imágenes, estas son las ideas y las meditaciones a los que nos orillan, la observación y que nos detona la observación de estas imágenes en, en consonancia, evidentemente, con todo el conocimiento que va uno adquiriendo a través de la experiencia, pues, de la vida, de las lecturas, de las relaciones que va uno haciendo. Bueno, pues se van conjuntando precisamente y van confluyendo en el momento en el que estas imágenes nos detonan comentarios y reflexiones. Así que, y también estamos muy contentos de compartirlas porque sabemos que pueden ser de utilidad para muchas personas. Así que bueno, pues, Atl, fluyamos, seamos, adaptémonos, seamos fértiles, bebamos pulque porque hay que brindar por el cumpleaños y por el tonali de Emilio. Y bueno, pues, y también quería mencionarlo antes de irnos, no nos creamos la patraña esa de que el agua se está acabando. Una cosa es cuidar el agua y darle un buen uso, y otra cosa es creernos el cuento de que el agua se está acabando, porque lo único que están haciendo es preparándonos mentalmente para aceptar que después nos va a costar el agua 4 o 5 veces más de lo que nos cuesta ahora. Seamos respetuosos con Exactamente. la naturaleza, respetemos el agua, claro, hay que cuidarla, hay que respetarla, eso sí, no cabe duda, pero pues no caigamos en la trampa de montarnos en ese tren de pensamiento, del miedo y del terror que nos siembran al decir que se está acabando el agua y el planeta se va a destruir. Eso es pura patraña. Antes se acaba el ser humano y muchas otras cosas más, antes de que la tierra perezca o permita que un ser como el ser humano pueda exterminar un ser vivo tan maravilloso como es la Tierra. Gracias por su atención, gracias por compartir.
Les recordamos que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde pueden pasar a ver nuestros videos, suscribirse a nuestro canal y compartir. Nosotros les dejamos un Ajá. fuerte abrazo. Nosotros vamos a celebrar. Un Sí, fuerte abrazo para todos. Que tengan excelente día y provechosísimo Tonali Chicuase Atl. A fluir. a fluir, Excelente día. sí. Tengan un buen tonali. Saludos. Hasta pronto.